Don Jorge es ingeniero civil, es máster en mitigación de desastres de terremotos con énfasis en ingeniería estructural, sismos resistentes, alta dirección y dirección de proyectos. Actualmente es el gerente de infraestructura tecnológicas de la Caja Costarricense de Seguro Social y lideró la gerencia en estado de emergencia nacional por pandemia y la compra de emergencia de más de 3.000 equipos médicos, reconversión de infraestructura del SENARE al SEACO y del hospital psiquiátrico. También ha estado involucrado en planificación estratégica y elaboración de propuestas de reestructuración de gerencia. Lo vamos a dejar a ustedes por 30 minutos con don Jorge Granado. Don Jorge, adelante. Aquí hay un dispositivo por si tienes que pasar las láminas. Gracias. Bueno, muy buenos días nuevamente. Ya con la introducción de don Claudio casi que dijo todo lo que voy a presentar en la presentación, pero no importa. Vamos a tratar de compartir con ustedes un poco de lo que fue el impacto en la infraestructura hospitalaria de la Caja Costarricense de Seguro Social por la pandemia del COVID-19. Bueno, primero, ¿verdad? Tenemos que remontarnos a marzo del 2020 en una situación mundial de incertidumbre, ¿verdad? No teníamos idea de qué era vivir en un estado de pandemia. La última pandemia fue hacía aproximadamente un siglo, ¿verdad? Donde no teníamos información, no habían redes sociales, no había noticias, digamos, al minuto, digamos, que nos dijeran qué es lo que estaba pasando. Entonces, realmente, pues, no teníamos esa información ni sabíamos cómo atacar, digamos, este problema. Yo les quisiera comentar sobre las estrategias de atención que utilizamos. No van en este orden, pero realmente, digamos, son estrategias que se utilizaron de manera paralela, ¿verdad? No fue que hicimos una y luego la otra. Entonces, hablarles un poco de la reconversión de edificaciones que realizamos, lo que fue los procesos de adquisición de equipamiento médico, la entrega temprana de infraestructura, el tema de donaciones y otras estrategias implementadas. En lo que fue reconversión y adecuación de infraestructura disponible, lo primero y quizás lo más visible a nivel mediático fue la reconversión del Centro Nacional de Rehabilitación SENARE en el SEACO, ¿verdad? Que era el Centro de Atención para Pacientes COVID. Esto surgió de la necesidad muy temprano, digamos, en la pandemia, de tener un espacio centralizado a donde pudiera dársele atención a los pacientes que tuvieran algún problema con COVID y tratar de mantener los demás centros médicos funcionando para las situaciones normales de prestación de servicios de salud que se dan. En ese momento, recuerdo, digamos, que cuando habían, no sé, 8 o 9 casos diarios, uno a veces se asustaba, ¿verdad? Y decían, pucha, 9 casos, 10 casos. Después vimos que habían miles de casos, ¿verdad? En un solo día. Y esos son precisamente esa incertidumbre que existe sobre el proceso de la pandemia que vivimos, ¿verdad? Entonces, en algún momento se pensó en esta estrategia, pero bueno, ya después se vio que era necesario ya no tener solamente un centro especializado atendiendo pacientes, sino que había que abrirse a toda la capacidad hospitalaria que tuviera la institución. Pero realmente esta reconversión se dio en un plazo récord, 234 horas, ¿verdad?, de trabajo, en jornadas 24/7. Ahí tuvimos el apoyo de más de 200 trabajadores de la Caja, del Instituto Costarricense de Electricidad, que también nos apoyó con trabajos en todo lo que era el área de telecomunicaciones, y también empresa privada, que trabajó de la mano con nosotros para poder lograr esta reconversión y tener un espacio con una capacidad instalada de aproximadamente 88 camas específicas para la atención de pacientes COVID. Básicamente se hizo todo un trabajo de readecuación de los pabellones de hospitalización y además algunos otros trabajos de obra civil que se tuvieron que desarrollar para lo que eran los accesos de ambulancias, cómo iban a ingresar los pacientes, cómo iban a salir también. También
se desarrolló un proceso de readecuación del hospital psiquiátrico, ¿verdad? Ya cuando se vio que había muchos pacientes que tenían, que tal vez no eran tan graves, pero que tenían una necesidad, digamos, de atención, de hospitalización, entonces se valoró también algunos de los pabellones del hospital psiquiátrico, readecuarlos para poder tener esos pacientes de baja complejidad y que pudiera utilizarse la infraestructura de otros centros de mayor complejidad para los pacientes más críticos. Luego tuvimos el proceso de adquisición de equipo en un entorno totalmente convulso de lo que es el tema logístico. Todavía hasta hoy tenemos problemas, ¿verdad? De todo lo que es la cadena de abastecimiento, no solamente en insumos y en material, digamos, de protección personal, pero en el caso de equipamiento médico, en ese momento todo el planeta estaba comprando ventiladores pulmonares, ¿verdad? O sea, y teníamos que ir a competir con países que ponían órdenes por 1,000, 2,000 ventiladores y quizás nosotros comprando 50 o 60, ¿verdad? Entonces también teníamos esa problemática en cuanto a la provisión de estos equipamientos. Sin embargo, tuvimos que desarrollar una estrategia importante para lo que fue la adquisición de más de 3,200 equipos médicos. Tal vez no se ve muy bien ahí en la pantalla, pero estos equipos fueron distribuidos en todos los hospitales de la red de la Caja Costarricense de Seguro Social, asimismo también en clínicas periféricas o mayores, y en otros sitios a donde se estaban atendiendo pacientes con COVID, ¿verdad? Obviamente, dentro de los equipos más comprados, ¿verdad? Teníamos los famosos ventiladores pulmonares que se adquirieron alrededor de 320, 330 ventiladores pulmonares para completar la capacidad requerida. Pero también, bueno, aquí tal vez no se lee muy bien, pero aquí dice Hospital de los Chiles, Hospital de San Carlos, Escalante Pradilla, Tony Facio, un poco para que vean también que la estrategia fue mejorarle la capacidad a nivel de equipamiento a todo lo que eran las instalaciones de la red de la caja. Se invirtieron más de 24 millones de dólares en equipo médico, en procesos de compra de emergencia, con esta situación logística mundial que les comento, más de 3,200 equipos. De los más comunes, como les decía, ventiladores, pero también bombas de infusión, camas, ¿verdad? Hospitalarias, cánulas de alto flujo, equipos de rayos X portátil, carros para transporte de insumos, aspiradores de secreciones, monitores de signos vitales. Quizás fue un tipo de equipamiento muy necesario y que se compró bastante también. Videolaringoscopios y otros equipos, digamos, como termómetros y otros, digamos, de menor complejidad también. También tuvimos como estrategia la entrega temprana de proyectos. Aquí se hizo un trabajo, y ahora lo digo más adelante, de evaluación de infraestructura, ¿verdad? En ese momento no teníamos certeza de cuál iba a ser la capacidad hospitalaria que pudiéramos tener o la capacidad de atención de pacientes. No sabíamos si íbamos a tener, no sé, 1,000 pacientes, 2,000 pacientes, 3,000 pacientes en algún determinado momento. Y entonces se empezó a valorar diferentes opciones de infraestructura. Les pongo algunos ejemplos. Se hicieron valoraciones en el Estadio Nacional, ¿verdad? Uno diría, bueno, ¿por qué el Estadio Nacional? Bueno, el estadio tiene un hotel dentro del estadio, ¿verdad? Para cuando vienen delegaciones o equipos de otros países, entonces utilizar ese hotel, digamos, para tener pacientes. También se evaluaron hoteles, ¿verdad? Hoteles propiamente. Este hotel, por ejemplo, Parkinson, etcétera, una cantidad importante de hoteles, albergues, hospitales privados también. Y se vio que quizás uno se estaba enfocando mucho en el tema cantidad de camas, ¿verdad? Pero realmente la necesidad para atender un paciente de COVID, digamos, no solo era tener la cama disponible, o sea, había que tener todo un entorno, ¿verdad? De personal, sobre todo el recurso humano, ahora que le daban ese reconocimiento tan merecido, digamos, a toda la parte clínica, enfermería, etcétera. Digamos, ese personal que además es muy escaso también, el personal especializado en cuidados intensivos,
Había que tener servicios adicionales, por ejemplo, laboratorios, farmacias, servicios de nutrición, salida, digamos, de ropa sucia, cómo iba a entrar la ropa limpia. Entonces realmente no era tan sencillo como decir, bueno, yo puedo poner a un paciente en un cuarto de hotel y ahí lo tengo aislado, ¿verdad? Entonces vimos que más bien lo que teníamos que hacer era aprovechar al máximo la capacidad instalada que tuviera la institución y tratar, digamos, de que nunca se superara esa capacidad a través de algunas otras medidas implementadas. Por dicha, porque esto fue realmente, digamos, una coincidencia, en el momento más crítico de la pandemia del 2020, teníamos muy pronto a entregar este edificio, que es el edificio llamado Torre Este del Hospital Calderón Guardia, que es un edificio de hospitalización con más de 200 camas de hospitalización. Ahí pueden ver, digamos, uno de los salones de hospitalización. Y además también con un servicio de aislamiento de primer mundo, que en su momento había sido diseñado, de hecho, para algún tipo de pandemia de otro tipo, ¿verdad? En su momento hubo todo un problema con el ébola en África y se empezó a valorar que había posibilidades de que pacientes, digamos, con ébola pudieran llegar al país. Y entonces se pensó que Costa Rica no tenía un espacio de aislamiento para pacientes con este tipo de situación. Y entonces, con el desarrollo del proyecto se planteó esta unidad de aislamiento que por supuesto que nos sirvió de maravilla, digamos, para la atención de pacientes COVID. Entonces, como les digo, digamos, estuvo el proyecto en el momento justo. Sí, se hizo un esfuerzo enorme por parte de los equipos de la empresa constructora, de los equipos de inspección, para poder entregar y agilizar el proceso de entrega y que el hospital pudiera poner en funcionamiento, ahora lo mencionaban en la mañana, cuando les dijeron podemos poner en funcionamiento el edificio Torre Este con más de 200 camas para COVID, poder empezar a dar servicios ahí. Y en el 2021 también teníamos este proyecto del servicio de cirugía del Hospital México, que también coincidió que podíamos adelantar su entrega para poder utilizarlo con otro de los picos importantes de casos que hubo en el país. La ventaja con este edificio es que no solo tiene los quirófanos, sino que también tiene una unidad de cuidados intensivos muy moderna, como ustedes pueden ver ahí, uno de los espacios de cuidados intensivos, alrededor de 25 cubículos me parece que eran, y además también tenía un servicio de ginecobstetricia con muchas camas también que se podían utilizar. Entonces, este tema de la entrega temprana de proyectos, obviamente, digamos, nos coincidió por dicha que teníamos esos proyectos para los momentos quizás más necesarios, ¿verdad? Eso fue realmente una muy buena coincidencia. También otros proyectos más pequeños, un centro de atención para pacientes con enfermedad mental que estábamos por entregar, que se podía utilizar para pacientes muchísimo menos complejos, ¿verdad? Porque obviamente las condiciones eran diferentes, también se pudo entregar de manera temprana. Y vean esta noticia, ¿verdad? Donde se indica que el SEACO y Torre Este del Calderón evitaron el colapso hospitalario, ¿verdad? Entonces esa estrategia pues obviamente no funcionó y permitió que en los momentos más complicados de atención de pacientes tuviéramos esa infraestructura necesaria con el equipamiento también necesario para dar atención. Otro tema también de las estrategias que tuvimos fue el tema de donaciones. En estos momentos se vio que la empresa privada, ¿verdad? Asociaciones, organizaciones de todo tipo, pues obviamente en una situación de emergencia nacional, pues nos tendieron la mano con todo tipo de donaciones que ustedes se puedan imaginar. Desde cosas tan sencillas como toallas de mano, digamos, ¿verdad? Que donaban, hasta equipo médico de alta complejidad hubo donaciones. Se aceptaron aproximadamente 396 donaciones se rechazaron también aproximadamente 102. Uno diría, bueno, ¿por qué rechazar donaciones? Bueno, porque dentro de esa proactividad, digamos, de la gente, de las organizaciones, pues también surgieron muchos emprendimientos o quizás muchos trabajos
de desarrollo más artesanal, por decirlo de alguna manera, de equipamiento médico, ¿verdad? Entonces, de hecho, el doctor Sileski, que por ahí anda, pues participó en la revisión, ¿verdad? Porque había mucha gente que decía, bueno, es que nosotros desarrollamos en tal universidad un ventilador que puede ser utilizado en casos de emergencia. Entonces, digamos, para que nosotros pudiéramos aceptar esa donación y utilizar esos equipos en pacientes, con la responsabilidad que eso implica, pues tenía que haber un análisis técnico y una rigurosidad, digamos, en el equipo que en muchas ocasiones pues no era, digamos, o no se tenía. Perdón, entonces por eso hubo también donaciones que se rechazaron, pero vean que aproximadamente más de 14 millones de dólares se recibieron en donaciones, ¿verdad? Como les digo, equipos de protección personal, medicamentos, equipo médico, equipo tecnológico, donaciones más tipo en especie, ¿verdad? De transporte, de ayuda en personas, de reactivos y pruebas PCR, de algunos servicios que se brindaron también. Yo aquí quería mostrarles un trabajo que se hizo a nivel del equipo de donaciones también de una bodega de cuarto frío que se nos donó para lo que es la conservación de las vacunas, ¿verdad? Ya en el momento en que se empezó a hablar de las vacunas y que había mucha posibilidad de que el país adquiriera vacunas, pues empezamos a ver que había que tener lugares a donde ponerlas, digamos, y mantenerlas en una temperatura adecuada, sobre todo tomando en cuenta que las vacunas de Pfizer, digamos, que fueron las que más se utilizaron, pues tenían requerimientos de almacenamiento a menos 70 grados, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, tanto tener un cuarto frío para las vacunas como los famosos supercongeladores, ¿verdad? Que también hubo una donación importante, una compra a través de la Comisión Nacional de Emergencias y donada a la institución, a donde se pudieron ubicar estos supercongeladores a todo lo largo y ancho del país para poder tener esa estrategia de vacunación una vez que ingresaran las vacunas. Bueno, y como les mencionaba ahora también, no solamente se hizo la evaluación de los otros centros, ¿verdad? Sino que también vimos desde la parte ambiental, se hicieron muchas evaluaciones en cuanto al tema de la calidad del agua, de la disposición de las aguas negras, ¿verdad? Se trabajó bajo una premisa de que mediante pruebas, digamos, bacteriológicas y químicas a aguas negras se podía detectar a dónde había mayor foco de contaminación y eso permitía quizás, digamos, establecer alguna política pública de contención, digamos, en esas zonas. Entonces también hubo todo este tipo de análisis. También otros tipos de tecnologías, ¿verdad?, que fueron necesarias adquirir o aprobar, digamos, para el país. También se hicieron dentro de estas estrategias, ¿verdad? Una dotación de mobiliario, la caja, aunque no lo crean, tiene una fábrica de muebles, ¿verdad? A donde se desarrolla algunos productos que fueron de mucho uso. Por ejemplo, se pudieron desarrollar mesas de noche. Cuando se establecieron todos estos encamados en diferentes hospitales, pues había necesidad también de las mesas de noche, las mesas puente. Entonces se pudieron desarrollar con personal interno, digamos, de la institución. También estaciones de trabajo que requerían los centros de monitoreo. Se establecieron algunos centros de monitoreo para el traslado de pacientes y ver en qué lugares estaban con mayor saturación de pacientes para más bien trasladarlos a otros hospitales o a otros lugares. Y entonces estos centros de monitoreo que se desarrollaron pues necesitaban algunas condiciones de infraestructura, entonces se les dio también a través de esto. Bueno, y obviamente después de todo un proceso, no solo después, sino durante también de todo este proceso de la pandemia, pues han habido lecciones aprendidas importantes que como institución hemos visto, algunas muy técnicas, como por ejemplo lo que es los gases médicos, ¿verdad? En el caso de Torre Este, como les digo, teníamos más de 200 camas, pero no podíamos poner ventiladores en todas las camas al mismo tiempo, ¿verdad? La red de gases médicos no estaba diseñada para darle la cantidad de oxígeno y aire médico que requiere un paciente con COVID grave, ¿verdad? Y en todas las camas del hospital. Entonces hubo que hacer trabajos adicionales para mejorar esa capacidad de ese sistema y que se pudiera utilizar cualquier cama de ese edificio con gases médicos.
Esto obviamente, si uno se va a la norma, pues no lo exige, ¿verdad? Entonces son cosas que son lecciones para que uno valore para el futuro de ir más allá también de lo que algunas normas establecen. Ya como conocíamos de esta situación, para otros proyectos que estamos desarrollando y que se desarrollaron después, pues se incluyó este tema también. Así como también, bueno, todo el tema de lavado de manos, ¿verdad? En lugares públicos, el tener infraestructura. Ahora lo decía el arquitecto que me precedió con los proyectos muy, muy interesantes, el tener infraestructura en que sea multifuncional o muy fácilmente reutilizable, digamos, para otras necesidades. Él bien lo decía, la infraestructura va a estar ahí 50, 60 años y las necesidades cambian siempre, entonces tener esa posibilidad de readaptar nuestros espacios es algo que se debe empezar a considerar en los procesos de diseño que nos ha enseñado también el tema de la pandemia. El tema de teletrabajo, por ejemplo, entonces nos va cambiando un poco el paradigma de los espacios requeridos para laborar de las personas. Entonces también eso se incorpora el tema tecnológico para poder tener telemedicina, ¿verdad? Para que los pacientes pudieran comunicarse con sus parientes a través de tablets o de computadoras cuando no podían entrar. Todo el tema de aislamiento de pacientes, pues son acciones que se van dando en el proceso. Nosotros desarrollamos una comisión interdisciplinaria para que hiciera un proceso de investigación en estos temas y poder ir estableciendo una manera más, digamos, propositiva y más estructurada estos cambios en futuros proyectos. También, bueno, la institución tenía o tiene, digamos, un portafolio de inversión bastante amplio. Y el tema de la pandemia, pues para nadie es un secreto también que afectó el tema económico en el país y la Caja Costarricense de Seguro Social pues recibe sus ingresos de las cuotas que dan los trabajadores y los patronos y obviamente al haber menos trabajo o al haber despidos en su momento pues los ingresos bajaron y entonces hubo que hacer un proceso de análisis de escenarios de sostenibilidad financiera para poder desarrollar toda la infraestructura que necesitamos desarrollar en la institución. Y yo quería poner estas dos fotos ahí de compañeros. De hecho, ahí está José Pablo, que es miembro de la asociación, porque ahora se le daba un reconocimiento a los profesionales en la primera línea de atención, que es obviamente más que merecido, pero también habían muchas otras personas, ¿verdad?, trabajando para que esos profesionales pudieran dar los servicios de salud, ¿verdad?, en la compra de equipo, en la readecuación de infraestructura, en la inspección de obras, muchos de ellos exponiéndose, no solo ellos personalmente, sino a sus familias. Nosotros en la gerencia de infraestructura tuvimos un compañero que falleció de COVID, se contagió trabajando, digamos, ¿verdad?, con nosotros y lamentablemente falleció. Un ingeniero electrónico de la Dirección de Equipamiento Institucional, y tuvimos muchos otros compañeros que se contagiaron de COVID y realmente la pasaron mal, ¿verdad? O sea, tuvieron una mayor complejidad que quizás muchas otras personas. Entonces realmente pues es también de agradecerles y de reconocerles a todos ustedes, digamos, que trabajan, porque ahí no solamente están personas de la caja, ahí tenemos a gente de la empresa privada también que fue a trabajar para entregar los equipos, para terminar las obras. Y realmente pues también creo que es importante el reconocimiento de todos ellos, que si bien no estaban en la primera línea de atención, pues sí, el trabajo que desarrollaron fue bastante importante. Esa sería la presentación. Muchísimas gracias a todos y obviamente ahí voy a quedar disponible si tienen alguna consulta o algún comentario. Muy amables.